Ok. Como dije, en 5 minutos ya tomo lista pues para que podamos darle al tema. Bueno, entonces, como me dijeron que ya habían tenido partes o nociones de matemáticas financieras, entonces voy a ir haciendo un pequeño test. Tengo una tasa efectiva, creo que se ve tasa efectiva anual del 15%. ¿Quién me dice cuál es la tasa? O si lo saben hacer, me dicen efectiva mensual, tasa efectiva diaria y la tasa trimestral. Trimestral. Equivalente a este 15%. ¿Quién me dice, por favor, cómo se encuentran estas tasas equivalentes? Tienen de pronto ahí la fórmula y alguien me la dicta, saben hacerlo en Excel, no sé, díganme ustedes. ¿Alguno de pronto que recuerde o le recuerdo? Por favor. Por favor. Ok, listo. Entonces, la tasa efectiva. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, dime, ¿cómo? Bueno, resulta, muchachos, que, esperen aquí, hay dos formas de hacerlo, ¿listo? Hay una forma aritmética, que es con calculadorcita, y hay otra fórmula que permite hacerlo desde Excel, ¿listo? Con unas fórmulas de Excel. Entonces, voy a explicar cómo se pasa a una mensual. Porfa, cierran audio. Yo les cierro acá. Bueno. Entonces, dice así, la tasa efectiva mensual. Para el caso de cómo tengo que hallar mensual, en Excel hay que hacer dos pasos, ¿sí? Primero pasarla a nominal y luego pasarla a una tasa efectiva, ¿sí? Hay que hacer dos momentos puentes, ¿sí? Primero vamos a hacer un primer paso, que va a ser hacerla nominal, y luego un segundo paso, que es hacerla efectiva. ¿Listo? Es como la hoja de ruta. Entonces, vamos a tener una tasa efectiva primero anual y vamos a llevarla a una nominal mensual y luego a una efectiva mensual. Entonces, hay que hacer esta ruta o este puente. Entonces, la anual sabemos que es el 15%. La nominal mensual se va a hacer con la siguiente fórmula. Vamos a escribir igual tasa punto nominal. ¿Listo? Para aquellos que de pronto quieran ir haciéndolo conmigo en Excel, abran un Excel y lo pueden ir haciendo, creo que lo minimizan y lo ponen a un ladito de la pantalla. Abren paréntesis y él les va a preguntar dos cosas. Esta primera va a ser la pregunta. ¿Cuál es la tasa efectiva? El 15%. Él va a preguntar número de periodicidad en el año o número de periodicidad de la tasa. El número de periodicidad es el número de veces que se va a capitalizar el interés. Ya vamos a hacer un ejemplito de qué es que se capitalice el interés. Entonces, si hablamos de meses, uno se pregunta cuántos meses tiene un año. Entonces, un año tiene 12 meses. Ese es el número de capitalizaciones. La efectiva mensual, entonces la vamos a hallar con interés, o sea, int punto efectivo, ¿sí? Abro y me dice, ¿cuál es la nominal? Esta de aquí arribita, ¿cierto? Ya la encontramos. Y vamos a preguntar, ¿cuántas capitalizaciones tiene esa tasa? Si estamos hablando de meses en un año, entonces volvemos a lo mismo y van a ser 12. Ay, ay, ay. ¿Qué? Espérame 2 segundos, por favor. Profe, todo esto está quedando grabado, ¿cierto? ¿Por qué la necesitan? Profe, una pregunta. No. Profe, Dime. es que ahí donde puso efectivo anual es interés, o bueno, int efectivo. No, borra ahí. Esperas.
Es que esta no se hace sino a la inversa, listo, ya hago el ejercicio al revés, listo, espérame acá, voy a explicar una cosita. Resulta, voy a dar un ejemplo para poder entrar a explicar estos tres valores, listo, o este valor y este valor, vamos a explicar algo. ¿Listo? ¿Conocen un CDT o saben qué es un CDT, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Profe, Dime. ¿no? Sí, dime. Profe, después de yo sacar la tasa nominal, yo ya lo que puedo hacer es dividir esa por el número de periodos que me están pidiendo, ya sea mensual, diario, trimestral, Exactamente. Se divide por dos. después de sacar la nominal, Exactamente. Sí, señor. por los periodos. Por los Ok. periodos. Entonces, acá vamos a hacerla con el ejercicio más fácil. 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Ese 1.000.000 de pesos, yo lo invierto en un CDT. ¿Listo? Vamos a darle acá, así para que quede más bonito. Ese 1.000.000 de pesos. Voy a mirar a ver cuánto será el valor futuro de ese 1.000.000 de pesos. ¿Listo? ¿Cómo logro encontrarlo? ¿Listo? Entonces, para eso va a haber una fórmula. En ese momento no la vamos a estudiar, solamente es para hacer un ejemplo. Valor futuro, una tasa del 15%, sino que obviamente acá lo tengo en texto. Solo va a haber un periodo, un pago, hagan caso omiso acá. Solamente vamos a mirar el valor. ¿Qué es lo que pasa? El recurso que voy a poder retirar en un futuro va a ser de 1.150.000. La diferencia que hay entre este 1.000.000 y este 1.150.000 consiste en lo que nosotros llamamos los intereses. ¿Listo? Eso es lo que se denomina interés. Entonces, cuando ustedes ven acá la inversión, o por ejemplo, esto se llama un cuadro de pagos, periodo, vamos a hablar también de un valor inicial, aquí vamos a hablar de unos intereses, y aquí vamos a hablar de un saldo final. ¿Listo? En el periodo 0, el saldo inicial era de 1.000.000, ¿sí? Ese lo tenemos acá. Intereses en el periodo 0 no hay, y en el periodo 0 es el mismo 1.000.000. Periodo 1 será el inicio del periodo 1, será el final del periodo 0. Los intereses serán iguales a ese 1.000.000 por el 15%, y el saldo final será la suma del valor inicial y los intereses. ¿Listo? ¿Nos dio lo mismo? Yo creo que sí. La única diferencia es que por fórmula nos da negativo. Ya después entramos a explicar por qué negativo. Esto significa una capitalización. Si hubiesen más periodos, entonces esos intereses van sumando. Y eso es lo que vamos a explicar. De este 1.000.000 pasa a 1.150.000. ¿Listo? ¿Cuántos periodos hay? Uno, porque es un año. Esta tasa se entiende anual. Y este es un año. ¿Listo? Entonces, tasa por año, periodos por año. ¿Listo? Ahora hagamos el mismo cuadrito, pero hablemos de vamos a hablar de una tasa mensual y vamos a hablar de 12 meses. ¿Listo? Va a ser el mismo 1.000.000 de pesos, pero la única diferencia es que la tasa es distinta. ¿Sí? Eso es lo que voy a explicarles con este ejemplo. El valor inicial va a ser el mismo 1.000.000, aquí va a ser igual, pero yo no voy a tener la tasa del 15%. Yo no puedo dividir directamente esta, porque muchos me pueden decir, ¿cómo hago yo el mes? Pues simplemente cojo el 15% y lo divido entre 2. Si ustedes vieron mate financiera, ya saben que una tasa efectiva no se puede dividir directamente. Entonces tiene que pasar por un cálculo. ¿Listo? Yo ya hice el cálculo y es este valor, 1.17%. ¿Cuántos periodos de capitalización son? Si vamos bien. ¿Hasta qué número llego? 12. 12. 12. Listo, perfecto, 12. Y entonces acá, Profe, dime. es que, o sea, arribita de donde usted halló el 1.170 o 7, ahí me falta completar. Es la tasa nominal
¿Y qué más? Se divide por el número de periodos de capitalización. Y así lo Ah, ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué Bueno, pasa? gracias. Ya no a ti, muchas veces que no lo he explicado. Acá simplemente arrastro, dejando fijo obviamente la tasa, y por obra y gracia del Espíritu Santo nos da el mismo valor, ¿cierto? Nos vuelve a dar el 1.150.000. ¿Listo? Entonces, eso es la capitalización de intereses. Si vimos, acá yo estaba calculando el interés primero sobre 1.000.000, pero luego sobre 1.011.715. Es decir, voy acumulando el valor y voy ganando intereses sobre intereses. Eso es la capitalización de intereses. ¿Listo? Y por eso se llaman periodos de capitalización. ¿Listo? Entonces, las tasas son equivalentes en el momento en el cual yo lo reviso en un mismo momento del tiempo y me van a dar el mismo valor. Por eso se llaman tasas equivalentes. Entonces, ese es el primer concepto que uno tiene que adquirir en matemáticas financieras, que se llama conversión de tasas. ¿Listo? Entonces, una vez explicado el tema, por favor, sería bueno que alguien pudiera hacer el ejercicio de una diaria. ¿Sí? No sé de pronto si alguien me quiere colaborar por su buena fe y su buen corazón. Si no, entonces ustedes me dicen si necesitan refuerzo en este tema o no. Profe, Dime. entonces la diaria sería teniendo en cuenta el mes o igual teniendo en cuenta el año, porque si es el mes sería por 30 o 31. Y si es el año sería por 365, o sea, dividido 365. Y yo pregunto, ¿se puede o no se puede hacer? Pues no sé, profe, yo No, creo no que se sí. puede hacer. No, no se puede. ¿No se puede o sí no se puede? Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio. Vamos a mirarlo un anual y la vamos a mirar con una mensual. ¿Listo? Vamos a ver si se puede o no se puede. Comparemos a ver. Listo. Entonces, vamos a pasar primero un anual a una diaria. Entonces, si hablamos de este sentido, decimos que usamos la misma fórmula que es tasa punto nominal, el mismo efectivo y el periodo de capitalizaciones son 365. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Y voy a hacer una aclaración ahorita. Vamos a dividir este en 365. ¿Listo? Acá tenemos una tasa ya diaria equivalente. ¿Listo? Acá vamos a hacer una nominal diaria tomando una efectiva mensual. Vamos a ver si nos da. La efectiva mensual ya la tenemos, que es esta de acá, del 1.171. Y vamos a utilizar la misma forma. Tasa punto nominal. Y pregunto, y lo que dijo la compañera es cierto, ¿cuántos días de capitalización hay en un mes? 30. Entonces yo te respondo, 30. sí y no. Listo, depende. Si vamos a mirar febrero tiene 28 o 29. Si miramos diciembre tiene 31. ¿Cierto? Entonces depende de la base con la cual lo haces. Listo, pero sí, efectivamente, acá vamos a usar 30. 30. Y este lo vamos a dividir entre 30. ¿Listo? Pregunto. Acá hay una diferencia, ¿cierto? Si miramos y lo alargamos y lo hacemos visualmente, va a haber una diferencia de tasas. ¿Listo? Entonces, se puede hacer si solo si se tenga clara la base. Si aquí la base va a ser 30, entonces es mejor hacer 360. ¿Listo? Y si lo hacemos con una base de 360, puede que nos llegue a dar. Sino que el problema de las efectivas diarias es el tema de cuántos días voy a tomar. ¿Cierto? Entonces, esa es la noción. ¿Cuántas capitalizaciones voy a entrar a analizar? Entonces, en esta diferencia, que puede llegar a ver, que es ínfima, si lo miramos en ceros, mira hasta dónde viene la diferencia en estos últimos dígitos. ¿Cierto? Entonces, cuando vamos a trabajar con tasas diarias, es mejor que partan de una tasa anual. ¿Listo? Es lo más recomendable porque siempre la base será 365. Entonces, se puede hacer, pero va a haber un margen de error en el tema. ¿Listo? Entonces, todo depende de la base que se tome. ¿Listo? Recomendable tomar siempre un anual para llevar una diaria.
Y si la llevan mensual, la pueden llevar a 30, pero sí les puede llegar a dar unas variaciones en decimal. ¿Listo? Para que tengamos esa parte presente. Entonces, la trimestral, ¿cómo sería? La trimestral simplemente lo que yo voy a cambiar son periodos de capitalización. Ponemos en 4. Está muy bien. Esos serían 4 periodos de capitalización. Yo simplemente tomo la misma anual y acá cambio periodos de capitalización. 4. ¿Listo? Chicos, aprovechen para hacer preguntas. ¿Cómo? La podría resolver también sin fórmula. Sin fórmula. ¿Cómo? Sí, por favor. O sea, pues normal, o sea, como si no estuviera en un Excel, sin fórmula. Ah, se puede hacer sin Excel. Esa es la duda. O tú No, sí, o sea, me gustaría que lo hiciera sin el Excel. sin el Excel. Listo. Perfecto. Ok. Bueno, esta para que la tengan presente. ¿Listo? ¿Sí? Acá ya la tenemos. Denme en un momento, por favor. En un momentico ya. Listo. Un momentico. Bueno, chicos, denme un momento porque este tema obviamente sería más fácil con tablero. Entonces tengo que buscarles cómo se escribe la fórmula en letras, pero no tengo una pizarra, ¿listo? Entonces por eso me demoro un instante para podérselas escribir. Entonces denme por favor 30 segunditos. Yo hago acá una pequeña comprobación. Listo, profe. Ok, listo muchachos. Entonces ya les voy a compartir la fórmula, sino que aquí ya la voy a escribir. Chan, 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 chan. Entonces, aquí pues obviamente la busqué aquí escrita para no tener que escribir porque se me dificultan estas herramientas acá. ¿Qué pasa? Hay dos fórmulas. Hay que entender qué quiero hacer. Pasar de una pequeña a una grande. Y cuando me refiero es pasar de una pequeña a una grande, es decir, de una mensual a una trimestral o una mensual a una anual. ¿Listo? Entonces, acá cuando hablamos de una pequeña a una grande, me refiero o me quiero hacer referencia a cómo hacemos para que una y otra pueda pasar de una menor en periodos de capitalización a una mayor. ¿Listo? Hasta un periodo de un año. Entonces, cuando se va a hacer de una pequeña a una grande, la fórmula es la siguiente. 1 más la tasa efectiva inferior, ¿cierto? Elevada a la potencia, es que este gorrito no me sale. Copiémoslo acá. Elevado al número de capitalizaciones. ¿Sí? Elevado al número de capitalizaciones. Listo. Entonces, es cuando vamos a pasar de una pequeña a una grande. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con esto. Tengo una efectiva mensual del 1,17%. ¿Sí?
Entonces, esta efectiva se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a pasarla a una efectiva anual. ¿Listo? Anual. ¿Cómo se va a hacer eso? No sé, vamos a reemplazar en fórmula. ¿Sí? Vamos a decir igual, abro paréntesis, 1 más la tasa, ¿cierto? Que será este. Cierro. Tengo que elevar en la potencia. Es que tengo que buscar este icono, pero no me da. Entonces, hay dos formas de hacerlo en Excel. Una es encontrando este. Vamos a ver si nos da. Y acá, número, perdón, acá. Acá siempre me falta este. Todo esto encerrado en un paréntesis grande, menos 1. Esta sería la fórmula que ustedes podrían utilizar en su calculadora para hacerla en papel. ¿Listo? O la pueden hacer también en Excel. Entonces acá, uno terminaría de cerrar y le da menos 1. ¿Listo? Y nos da el 15%. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma aritmética, ¿sí?, que podríamos utilizar para reemplazar en la misma fórmula. ¿Queda claro el uso de esta? Sí, profe. Listo. Entonces, esa es la forma de hacerla de una grande a una pequeña. Ahora hagámosla a la inversa. ¿Listo? Entonces, vamos a coger esta efectiva anual y la vamos a pasar a la mensual. ¿Listo? ¿Cómo se puede hacer? Aquí está muy clara la fórmula otra vez. Dice, pero esperen, yo copio este cosito. En el teclado no me da. Igual, abro paréntesis, digo 1 más, esta es la tasa, ¿cierto? Luego llego y digo, eléveme eso por favor a la siguiente operación. A 1 sobre el número de capitalizaciones. Y volvemos a 2. Y cierro. Obviamente acá serían corchetes, ¿sí? Pero pues, menos 1. ¿Listo? Y nos da esa fórmula. ¿Listo? Entonces, esa sería la fórmula aritmética de cómo pasar ya de una grande a una pequeña. ¿Listo? Para que les quede acá en esta partecita. Este ya sería al revés. De una grande hacia una pequeña. Profe, pero igual aquí vamos a trabajarlos todos por Excel y fórmulas en lo más posible, ¿cierto? Obvio. Como a ustedes les quede más fácil. Mira que aquí la fórmula se puede hacer en Excel. ¿Sí? Tú la puedes escribir fácil. Y va derecho y no hay que dar tanta vuelta como en esta. ¿Cierto? Pero son Pues, gustos. Como a ti te quede más fácil, ¿cierto? Lo importante es que dé la tasa. ¿Listo? bueno, Miremos a ver. ¿Quién me recuerda por dónde le hacemos una flechita? Por acá. Listo. Bueno. ¿por dónde qué? No, ya. No, ¿por dónde se puede hacer un dibujito de una flechita? Es que no recuerdo acá cómo le insertamos un dibujito. No. Será solo en Word. Que son unas imagencitas. Bueno. Presentar imágenes. Por ahí donde están las bolitas. Ah, aquí. Esto sí, hombre, por Dios, gracias. Acá. Entonces este es cuando vamos a pasar de una grande a una pequeña. Aquí ya me ahorro este. Y esta de una... Ah, me la robé. Qué pechuga. Listo. Ya lo coloco otra vez para dejarles el archivito. Listo. Y esta sería, obviamente ya lo corrijo acá. Listo, para que les quede la herramienta ya ahí como un poquito más visual. Y aquí les queda de una pequeña a una grande. Listo. Entonces, este sería cómo podríamos pasarle de una pequeña a una grande y de una grande a una pequeña. ¿Listo? Utilizando esta fórmula. Lo que sí no me preguntaron es cómo, mediante este mismo modelo, podemos hacer la inversa. ¿Listo? Entonces, la inversa la vamos a conocer como una forma devolviéndonos en el proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a pasarla primero a una nominal y luego a una efectiva. Entonces, para aquellos que quieran usar también Excel con estas fórmulas, se puede hacer de la siguiente manera. Primero, vamos a pasar esta efectiva mensual, ya la tenemos, y vamos a hablar de una nominal anual. ¿Listo? Lo que podemos hacer es multiplicarla por el número de capitalizaciones, que serán 12,
Entonces me devuelvo en la operación, si en el otro dividía, en este multiplico. Y acá, esta efectiva anual, lo que tendríamos que hacer es ahí sí ya la fórmula de interés punto efectivo, vamos a decir que la tasa nominal es esta que tenemos aquí arribita, y vamos a hablar de 12 capitalizaciones, y nos da el mismo 15%. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma en la cual yo me puedo devolver o llevarla de una tasa pequeña a una grande utilizando las fórmulas de interés efectivo y de tasa nominal. ¿Listo? Esa es la forma de ejecutar. Si alguien tiene dudas con respecto a eso, me dice, porque ya los ejercicios de la otra semana darán inicio pueden incluir conversión de tasas y cuadro de pago. ¿Listo? Profe, una Dime. pregunta. Entonces, siempre en el primer paso es multiplicar, ¿cierto? Arriba. Si estamos hablando de una pequeña o una grande, primero multiplico. ¿Sí? En este No, pero no en lo último que hizo, sino ahí por donde eso ahí. Acá. Entonces, en el primer paso siempre multiplico. No, siempre es pasarlo a una nominal. ¿Listo? En el primer paso, el primer pasito que vemos acá es nominal. Y aquí les dejo la formulita. ¿Listo? Sí, pero entonces ahí, supongamos si uno o sea, entonces ahí sería, ¿qué es la tasa antes de interés? Bueno, la tasa nominal es el 15%, que es lo de lo anual, y el número de veces de capitulación. De capitalización, sí. De capitalización. Sí. Y eso se multiplica No, por 12, ¿cierto? No, tranquila, ahí no se multiplica. O sea, en este ejercicio simplemente estamos haciendo una fórmula de Excel. ¿Listo? Se llama una fórmula financiera. ¿Listo? De matemáticas financieras. Y él solamente me va a pedir estas variables, ¿cierto? Si tú lo miras desde fx, es dígame esto y él me lo pregunta, pero él no lo multiplica, ¿sí? O sea, él internamente hace una operación, ¿sí? Hace una operación, no sé cómo se denomina técnicamente, pero él hace una operación y me dice, dígame la tasa efectiva, dígame el número de capitalizaciones, y yo le hallo la nominal, ¿listo? Ah, ok. Esa es la función que él hace. O sea, él no entra a decir, no, es que él está multiplicando. No, él internamente hace un proceso. ¿Listo? Y entonces ese mismo proceso se hace tanto con la diaria como con la trimestral. Ajá, efectivamente. Primero hago la nominal, ¿sí? Sí. Y después la divido por ese mismo número de veces. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Y ahí ya hallo la efectiva. Equivalente. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que tenemos en este ladito, que es, bueno, acá esta partecita. ¿Listo? Sí. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto. No sé de pronto si alguien tiene otra dudita más. Ok. Entonces, llamo a lista para que se puedan ir yendo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y llamamos a lista. Y pausamos. Profe, usted nos puede compartir ese Excel. Sí, profe, no lo puede compartir. ¿Cuánto por él? Ajá. Profe, Ya negocio. le dio ¿Qué? X. ¿Cómo? 3 Lo barriles de cerró. petróleo. No, esos futuros del petróleo ya no sirven. Aparte ya se vencieron los contratos de mayo. ¿Cómo? ¿Qué me decían por acá? profe, que cómo nos va a cobrar por compartir. Obvio, Uy. ustedes tenían que ir haciendo eso, me perdió. Es que yo ya pagué el semestre. Ah, mentiras, obvio sí. Profe, estamos en tiempos de compartir y tenía una dudita, lo que pasa es que estaba hablando, pero no le había quitado el silencio al computador. Ah, hoy, súper interesante la herramienta. Cuéntanos, por favor. Profe, no, una sola dudita. Cuando separamos en Excel, ¿siempre es con punto y coma? Porque le hago Sí. con la coma y no me da. Sí, punto y coma. O sea, obviamente depende cómo tengas el formato, ¿sí? Pero cuando estamos, por ejemplo, haciendo lo de Lo de esta fórmula acá, sí, sí, punto y coma, ¿listo? ok. O si quieres, le das acá fx y ya él te pregunta acá en este cuadrito o en este cuadro de texto, ¿sí? Él te lo pregunta ahí. FX. En fx acá, ¿listo? Eso. O lo haces con punto y coma. Para mí, por agilidad, es más fácil punto y coma. Ah, listo, profe, dale. Perfecto. Gracias. Entonces yo voy llamando a lista y en la medida que voy llamando se pueden ir saliendo, no hay problema, ¿listo? Profe, no muchos ejercicios, por favor. ¿Qué? No muchos ejercicios, ¿cómo así?
Y Profe, entonces usted en la plataforma Es que no amplía hagan ejercicios. lo de la entrega de esta semana. el foro está abierto ya, no se preocupen, listo. Ok, gracias. Dale, gracias a ustedes. Y este cuadrito yo se los comparto ya pues ahorita. Ok, gracias. Profe, quedan 7 minutos, ya me lista. Ah, pero no me acose, hombre. Quería ver. Ah, profe, pues no es que si no toca volver a entrar a otra sesión. Mentiras, Néstor. Nos van a cerrar el parqueadero. Néstor Amaya, qué conchuda me parece. Néstor, Se me va a enfriar la comida. Presente. hace rato. Néstor no está. Bueno, Néstor no está. Ah, ok, gracias. Diego Arango. Presente, aquí estoy. Listo, gracias. Diana Arenas. Presente, profe. Gracias. Ginette Briseño. Presente, profe. Gracias. Juliana Cárdenas. Presente, profe. Gracias. Luz Ángela Cardona. Presente, profe. Gracias. Jayfer Delgado. Acá, profe. Gracias, Jayfer. Carolina Escobar. Presente. Gracias. Steven Gallego. Presente. Puedo hacer una caridad. Geraldine Taborda. Presente, profe. Luisa Fernanda Rojas. Presente, profe. Lina María Rincón. Presente, profe. Juliet Paz. Siempre me da dificultad. Juliet Pascagasa, profe. Paz Cagaza Presente. arriba. Karen Parra. Presente, profe. Esa es Luz Adriana Palacio. Presente, profe. Michelle Osorio. Presente, profe. Gracias. Emily Morales. Presente, profe. Gracias. Gerson Moncada. Aquí, profe. Gracias. Andrés García. Por acá, profe. Gracias. Por acá. Juan David Giraldo. Presente, profe. Gracias. Cristian Henao. Presente. Gracias. Mónica Hernández. Presente. Sandra Marín. Presente, profe. Mejía. Angie no logró entrar. Ah, Sí, profe, presente. Gracias. Juan Menardo. Juan Gabriel está. ¿No? Ok. Perfecto, chicos. Entonces, muchas gracias. ¿A quién nos llamé? Creo que a A todos. mí, ¿A A quién? mí tampoco me... ¿A quién nos llamé? a Lina hecho. Londoño. Londoño Lina, Londoño Lina. Ah, pero Londoño se alcanzó a integrar. Vea pues, me alegra. Y Ay, profe, sí he participado mucho y todo. mentira, no, sino que como me dijiste que tenías problemas de conectividad, que ya la tenía, que ya, pero no, estaba bien, está bien. Ay, no, yo- profe, pero yo eso fue también. hace mucho rato. ¿Quién más? ¿A quién más? Chacón. No, ya, profe. Mentira, ya acabo de entrar. Ay, chismosa mi hija. Entró Yo a la vi. lista. Entró fue a lista, qué bien. No, Ay, no, profe, mucho cuidado, pues me pone falta. Tengo comprobantes de que sí entré. comprobantes. Está bien. Claro. Mentiras, no. ¿De pago o qué? ¿Sí me encontró? Bueno, chicos, si Juan Gabriel no llegó Juan Gabriel, listo, entonces. Yo. Sí llegó Juan Gabriel. Oh, no, Chacón, que sí ya me puse ya el chulo. Ah, sí, Chacón sí llegó. Listo, Bueno, muchachos. profe, Siempre llega feliz tarde. noche para todos. Gracias. Feliz noche, que Acabo de descansen. llegar también. También Hasta acá, luego. bendito Dios. Hasta luego, profe. Feliz noche, Chao, compañero. profe. Chao. Gracias, Chao. profe. Chao, que descansen, muchachos. Gracias.